Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para aprender y practicar español. Esperamos que estéis listos para una nueva conversación. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Y estamos aquí, como siempre, para ayudaros a mejorar vuestro español, con una conversación real, útil y, sobre todo, fácil de entender. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis de una forma natural y divertida. Antes de empezar, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Pero intenta escuchar primero sin ayuda. Es un buen ejercicio para tu oído. Muy bien, es un gran consejo. Pues, ¿empezamos? ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? ¿Cuál es el tema? Pues hoy vamos a hablar de algo que hacemos muy a menudo, algo muy común después de un plan de fin de semana, comentar una película después de verla. Vamos a ver cómo expresar nuestra opinión, decir si nos ha gustado o no y por qué. Me parece un tema fantástico. Me encanta el cine, así que es un tema perfecto para mí. Además, es un vocabulario muy útil para hablar con amigos. Genial. Pues imagínate que nos encontramos por la calle o en una cafetería un día después de haber ido al cine por separado. Vale, perfecto. El escenario está listo. Cuando quieras, empieza tú. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Laura, hola. Muy bien. ¿Y tú? Sí, es verdad. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? Pues todo bien, gracias. Oye, una pregunta rápida que tengo curiosidad. ¿Has visto la nueva película que está en el cine, la que se llama Verano Inesperado? ¡Qué casualidad! De verdad, qué coincidencia. Sí, la vi ayer por la noche con mi hermana. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú también la has visto? Sí, fui a verla el sábado con unos amigos y por eso te pregunto. Tengo mucha curiosidad por saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido? Pues sinceramente me ha encantado. De verdad, hacía mucho tiempo que no veía una película tan entretenida. Salí del cine muy contento. Ah, ¿sí? ¿Tanto te ha gustado? Vaya, cuéntame un poco más. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, es que la historia me pareció muy original, diferente a otras películas. Y además es muy divertida. Me reí mucho en algunas escenas. Para mí es una película fantástica, de verdad. Vaya, pues me alegro mucho de que te gustara tanto. Oye, creo que aquí podemos hacer una pequeña pausa para explicar un par de cosas muy importantes que ha dicho Carlos. Claro que sí, es el momento perfecto. He usado dos palabras clave. La primera, el verbo encantar. Exacto, has dicho me ha encantado. ¿Puedes explicar qué significa exactamente, Carlos? Por supuesto. Cuando digo me ha encantado, es una forma de decir me ha gustado muchísimo. Es una expresión con más fuerza, con más intensidad que simplemente me ha gustado. Es para expresar que algo te gusta de una forma extraordinaria. Muy bien. Por ejemplo, si una comida está muy buena, en lugar de decir me gusta la paella, puedes decir me ha encantado esta paella. Le da más emoción. Eso es. O si visitas una ciudad preciosa, puedes decir, me ha encantado París. Significa que te ha gustado mucho, que la experiencia ha sido maravillosa. Es una palabra muy positiva y muy común. Perfecto. Y la segunda palabra que has usado es entretenida. Has dicho que la película era muy entretenida. ¿Qué significa esto? Buena pregunta. Una película o un libro o una actividad entretenida es algo que te mantiene atento, que te divierte y con lo que pasas un buen rato. El tiempo pasa rápido cuando haces algo entretenido. Exacto. Lo contrario, lo opuesto a entretenida sería aburrida. Una película es aburrida si es lenta, si no pasa nada interesante, si miras el reloj todo el tiempo. Correcto.
Si una película es aburrida, puedes decir, «Uf, no me ha gustado nada, ha sido muy aburrida». Pero Verano Inesperado no es nada aburrida, es muy entretenida, te mantiene interesado de principio a fin. Genial, pues ya tenemos dos adjetivos muy importantes para opinar, entretenida y aburrida, y el verbo encantar. Bueno, pues volviendo a la película, fíjate, mi opinión es un poco diferente a la tuya. Ah, sí, cuéntame. En mi opinión, la película está bien, es correcta, pero no me ha encantado como a ti. Me ha gustado, pero normal. Anda, ¿en serio? Vaya, no me esperaba esa respuesta. ¿Qué es lo que no te ha convencido del todo? A ver, no es que no me gustara. La idea general es buena, pero esperaba un poco más. Para mí, el principio de la película fue un poco lento. La primera media hora, más o menos, se me hizo un poco pesada. Entiendo. Es una opinión interesante. A mí no me pareció lento. Creo que era necesario para presentar bien a los personajes y la situación. Pero es verdad que la acción de verdad, lo más interesante, empieza un poco más tarde. Hacemos otra pausa. Has usado una expresión muy natural y muy buena, Carlos. Has preguntado qué es lo que no te ha convencido. Vamos a explicarla. Claro, la palabra convencer significa hacer que una persona cambie de opinión sobre algo. Por ejemplo, te intento convencer para ir a la playa. Pero en este contexto, en nuestra conversación, el significado es un poco diferente. Sí, cuando Carlos me pregunta qué no te ha convencido, quiere saber qué parte de la película no me ha parecido buena, qué aspecto concreto no me ha gustado. Es una forma muy educada y natural de preguntar ¿por qué no te ha gustado? Exacto, es más suave que preguntar directamente ¿por qué no te gusta? Y tú, Laura, has usado otra expresión genial. Has dicho que la primera media hora se te hizo un poco pesada. Sí, esta es una de mis expresiones favoritas. Se me hizo pesado o se me hizo pesada significa que algo te resultó aburrido, largo o difícil de seguir. El tiempo pasaba muy lento. Por ejemplo, si un viaje en coche es muy largo y hay mucho tráfico, puedes decir, el viaje en coche se me hizo muy pesado. O si un libro tiene muchas páginas aburridas, la lectura se me hizo pesada. Muy bien explicado. Es perfecta para hablar de películas, libros, clases, reuniones, cualquier cosa que pueda ser un poco aburrida. Bueno, volviendo a Verano Inesperado. Aunque el principio me pareció lento, sí que me gustaron mucho los actores. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Ah, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. El actor principal, que se llama Leo García en la película, está genial en su papel. Sí, es un actor muy bueno. Tiene escenas muy cómicas. Me reí mucho con él. Y la actriz principal, Sofía Vega, también me ha sorprendido mucho. No la conocía y me ha parecido fantástica. Actúa muy bien. Es verdad, hace un papel muy bueno. La química entre los dos actores es increíble. Parece que son amigos de verdad en la vida real. Su relación en la película es muy creíble. Exacto. Aquí hemos usado otra frase clave, estar de acuerdo. Cuando piensas lo mismo que otra persona sobre un tema, puedes decir estoy de acuerdo. Y si quieres darle más énfasis, más fuerza, como ha hecho Carlos, puedes decir estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Y antes de seguir, una nota rápida sobre el vocabulario. Para un hombre decimos el actor. Para una mujer decimos la actriz. Recuerda, actor para hombre, actriz para mujer. Muy importante esa diferencia. Y hablando de actores, también hay que hablar de los personajes. Es importante no confundir estas dos palabras. Cierto. El actor o la actriz es la persona real, la persona que interpreta un papel.
Por ejemplo, Penélope Cruz es una actriz española muy famosa. Y el personaje es el papel que interpreta en la película. Por ejemplo, en la película Piratas del Caribe, Johnny Depp es el actor y Jack Sparrow es el personaje. ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Actor es la persona, personaje es el papel en la ficción. Muy buena aclaración. Oye, ¿y el actor que hace de amigo del protagonista, qué te pareció? También era muy divertido. Ah, sí, el personaje de Marcos, el actor que lo interpreta, estuvo muy gracioso, un buen personaje secundario. Bueno, y ya que hablamos de las partes de la película, ¿cuál ha sido tu escena favorita? Si tienes que elegir solo una. Uf, es una pregunta difícil. A ver, déjame pensar. Creo que mi escena favorita es la del concierto al final de la película. Es muy emocionante y la música es preciosa. Me gustó mucho cómo termina todo. Buena elección. Sí, esa escena es muy bonita. A mí también me gustó mucho. Pero creo que mi parte preferida fue la escena en la que todos los amigos viajan en la furgoneta, en el coche grande, y cantan juntos una canción muy famosa. Ah, sí, esa escena es divertidísima. Transmite muy buen rollo, mucha alegría. Fue muy natural y espontánea. Sí, fue muy espontánea. Aquí hemos usado adjetivos muy útiles para describir escenas. Carlos ha dicho que su escena favorita era emocionante. Una escena emocionante es una que te produce una emoción fuerte, como alegría, tristeza o tensión. Exacto. También he dicho que la música era preciosa. Preciosa es como decir muy bonita. Si algo te parece extremadamente bonito, puedes decir que es precioso o preciosa. Por ejemplo, la vista desde la montaña es preciosa. Y yo he dicho que la escena de la furgoneta era divertidísima, que significa muy divertida, y también bonita, que es un adjetivo más general para algo agradable de ver, y espontánea, que significa que parece real, no actuada. Genial. Otro aspecto importante de una película es la historia, también llamada la trama o el argumento. A mí la historia de Verano Inesperado me pareció muy original. Sí, la historia está bien. Como dije, el principio es un poco lento, pero el final es bueno. No es un final predecible. Ah, otra palabra interesante. Predecible. ¿Qué significa, Laura? Predecible es un adjetivo que usamos cuando puedes adivinar fácilmente lo que va a pasar. Si desde el principio de la película ya sabes cómo va a terminar, entonces es una película predecible. Entiendo. Por ejemplo, muchas comedias románticas son predecibles. Sabes que los protagonistas van a terminar juntos. Lo contrario de predecible es sorprendente o inesperado. Exacto. El final de Verano Inesperado fue sorprendente. Yo no me esperaba que terminara así, y eso me gustó mucho. A mí también. Un buen final puede cambiar tu opinión sobre toda la película. Y oye, ¿qué me dices de la música? Aparte de la escena final, la banda sonora en general, ¿te gustó? Uy, sí, la banda sonora es fantástica. Aquí tenemos otra palabra de vocabulario, banda sonora. La banda sonora son todas las canciones y la música que suenan en una película. Correcto. La banda sonora de esta película es muy alegre, con canciones muy buenas. A veces, la música es tan importante como las imágenes. Ayuda a crear la atmósfera de alegría, de misterio, de tristeza. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionas las imágenes, la fotografía también me pareció muy bonita. Los colores, los paisajes de la playa, todo era muy visual. Sí, la fotografía en el cine se refiere a la calidad de la imagen, a cómo se ven las escenas.
Si una película tiene imágenes muy bonitas, decimos que tiene una buena fotografía. Perfecto. Entonces, en general, la película mezcla diferentes géneros, ¿no? No es solo un tipo de película. No, es una mezcla. El género principal es la comedia, porque te ríes mucho. Pero también tiene partes de drama, momentos más serios o tristes. Y por supuesto, tiene romance, una historia de amor. Es verdad. Hagamos una mini pausa para definir esos géneros. Es vocabulario muy útil. Vamos allá. Comedia es una película divertida, para reír. Drama es una película más seria, que habla de problemas y conflictos, a veces es triste. Romance o película romántica es una película sobre el amor. Y hay más, claro. Por ejemplo, película de acción con muchas peleas, explosiones, o película de ciencia ficción con naves espaciales, robots, el futuro, o película de terror para pasar miedo. No me gustan las películas de terror, me dan mucho miedo. Yo prefiero las comedias o las de acción. ¿Y tú, Laura, cuál es tu género de cine favorito? A mí me gustan mucho los dramas y también la ciencia ficción, pero una buena comedia, como Verano Inesperado, siempre es un buen plan. Estoy de acuerdo. Es una película bastante completa, por eso creo que le puede gustar a mucha gente diferente. Sí, entonces llega la pregunta final, Carlos. Después de todo este análisis, ¿la recomiendas? Sin ninguna duda, totalmente. Yo le doy una nota de 9 sobre 10. Es una película perfecta para ir al cine, comer unas palomitas, pasar un buen rato y olvidarse de los problemas por un par de horas. 9/10. ¡Qué notaza! Has dicho dos cosas muy importantes en esa frase. La primera, palomitas. ¿Qué son las palomitas, Carlos? Quizás no todo el mundo conoce esa palabra. Ah, es verdad. Palomitas o palomitas de maíz es esa comida tan popular que comemos en el cine. Son granos de maíz que explotan con el calor. En inglés es popcorn. Es casi obligatorio comer palomitas en el cine. Muy bien. En algunos países de Latinoamérica tienen otros nombres, como cotufas en Venezuela o pochoclos en Argentina, pero palomitas se entiende en muchos sitios. Y la segunda expresión que has usado es pasar un buen rato. Sí, es una expresión que usamos constantemente en español. Pasar un buen rato significa disfrutar, divertirse, tener un tiempo agradable. No es solo para el cine. Exacto. Por ejemplo, puedes decir, ayer pasé un buen rato con mis amigos en el parque, o en la fiesta de cumpleaños de Ana pasamos un buen rato. ¿Significa que lo pasamos bien? Eso es. Así que sí, recomiendo la película para pasar un buen rato. ¿Y tú, Laura, con tu opinión un poco más crítica, la recomiendas o no? Pues sí, a pesar de mi crítica sobre el principio lento, yo también la recomiendo. Quizás no para ir al cine y pagar la entrada completa, pero sí para verla en casa tranquilamente un fin de semana. Yo le doy un 7/10. Es una buena película, entretenida y con buenos actores. Perfecto. Un 7 también es una buena nota. Pues ya lo sabéis, dos opiniones positivas para Verano Inesperado. Una película que, por cierto, no existe. Nos la hemos inventado para este episodio. Ja, 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 sí, es todo un ejemplo para que podáis practicar. Y ahora, como siempre, queremos que practiquéis vosotros. Nos gustaría mucho saber vuestra opinión. Eso es. Os lanzamos una pregunta. Queremos que nos contéis en los comentarios. ¿Cuál es la última película que habéis visto? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Y queremos que uséis el vocabulario de hoy. Intentad decirnos el título de la película, si os ha encantado o solo os ha gustado, si os ha parecido entretenida o aburrida. Exacto.
Contadnos algo sobre los actores, la historia, la música. ¿El final fue sorprendente o predecible? Dejadnos un comentario aquí abajo y contadnos. Sí, por favor, escriban en español. No os preocupéis por los errores. No pasa nada si cometéis errores. Lo más importante es intentar comunicarse y practicar. Estaremos muy contentos de leer vuestras recomendaciones de películas. Muy bien. Pues creo que con esto podemos terminar la conversación de hoy. Ha sido muy completa. Hemos aprendido mucho vocabulario sobre el cine. Sí, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta conversación sobre cómo opinar de una película os haya resultado útil y que hayáis aprendido vocabulario y expresiones nuevas para usar con vuestros amigos. Si os ha gustado el video y habéis aprendido algo nuevo, no olvidéis darle al botón de me gusta. Es muy importante para nosotros. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Publicamos conversaciones nuevas cada semana. Vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para vosotros. Y si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna idea para futuras conversaciones, dejadla también en los comentarios. Nos encanta leeros y tomar nota de vuestras sugerencias. Muchas gracias por estar ahí y por vuestra atención. Esperamos veros en el próximo video. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, a ver una buena película.